Gracias. Ok, 18:41, 29 de abril. Vamos empezando ya su clase previa al segundo parcial. Solo para hacerles recuerdo que el segundo parcial empieza desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, revisando piel, cráneo, cara, garganta, cuello, y hasta el capítulo 9, ¿no? Con la página 149 de propedéutica semiológica, y también relaciones con las terminologías médicas que tiene que revisar. Hoy vamos a estudiar un poco más sobre síntomas generales, en específico vamos a trabajar patologías y alteraciones pulmonares, entender el examen físico, qué elementos pueden estar ahí y más o menos cómo va a funcionar el día de su examen parcial. Si tengo alguna pregunta hasta el momento, háganme saber, por favor, hagan sus preguntas, si no, vamos a avanzar. Son 18:42, estoy tomando asistencia. Tengo 17 La personas fecha, en la fecha del examen, la por favor. fecha. El grupo E, su examen es el 5 y el grupo F, su examen es el 6. ¿Ya? Próxima semana ya. 5 grupo E y F el 6. De la puntaje de los puntos de ustedes, ya 5 puntos fueron 5 puntos el del trabajo que tienen que hacer, la revisión de cavidad oral, más 5 puntos de una historia clínica que hicieron conmigo en la clínica. Entonces su examen va a valer 15 puntos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, todas las preguntas, el examen va a ser de todo el 6. El capítulo 4 hasta el capítulo 9 de propedéutica semiológica, ¿ya? Más las terminologías, ¿no? Ahora, como vamos a trabajar harta historia clínica, historia de la enfermedad actual, todo eso, entonces vamos a necesitar entender las terminologías. ¿Y ese examen va a ser presencial o en la plataforma, doctor? Por la plataforma nomás, ¿ya? No se preocupen, les garantizo que no va a tener tanta oportunidad para copiar en mi examen por la plataforma. Hay que sudar nomás. Y si pasan a copiar del compañerito, no le va a dar tiempo para contestar. Normalmente mi examen es 1 hora y media, 2 horas, porque hay harta cosa para leer. Gracias, Estudie. doctor. Nada. Revisen todos los videos que les pasé y estudien, ¿ya? ¿Otra pregunta? ¿Algo? Bueno, vamos con 23 compañeros en línea. Ya les dije que el tema es hasta, de segundo parcial, es hasta el capítulo 9. Vamos a necesitar las informaciones, es claro que estudiar en primero parcial, pero oficialmente del capítulo 4 hasta el capítulo 9 entra en su examen parcial. En relación a semiología de tórax, ¿no? Ya hemos hablado que existen 4 pilares fundamentales, que son la inspección, auscultación, percusión y palpación, para revisar el tórax de un paciente. Y el día de hoy, y también yo tengo el tórax posterior, anterior y lateral. Yo tengo que saber que existe un contenido, la parte que está dentro, y un continente, todo lo que está afuera. Del continente estoy hablando de piel, de tejido celular subcutáneo, de estructuras óseas, ¿no? De los elementos que me delimitan la caja torácica del paciente. Y cuando, de parte muscular y así por delante. Y cuando hablo del contenido, estoy hablando del pulmón, del corazón, de tráquea, esófago, grandes vasos y así por delante. Yo semiológicamente tengo que saber identificar las patologías y los elementos que están ahí. Para facilitarle las vidas, yo voy a denominar los síndromes clínicos respiratorios y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Existen 2 grandes grupos de patologías en el pulmón. El primer grande grupo es la condensación pulmonar y el otro grande grupo es la atelectasia. Para que entendam, para que tenham uma base de lo que vamos a hacer hoy, la atelectasia é quando há um colapso, quando há
un cierre, cuando pierde ya el espacio que está en el pulmón, que debería ser ocupado por el aire, ele é comprimido, já? Ele é colapsado. Não confundam condensação com atelectasia. Quando hablo de condensação, estou falando de líquido, de água, ok? E quando hablo de atelectasia, é algum elemento que me vai produzir com que haja uma diminuição do espaço. Pero el tejido pulmonar no tiene una alteración directamente de fluido, ¿no? Así digamos. Cuando recibo un paciente en mi clínica, yo tengo que saber hacer la historia de la enfermedad actual, motivo de consulta, investigar, preguntar a detalles todos los motivos por lo cual él ingresa. Y cuando ese paciente me ingresa, si yo hablo de un paciente que tiene un pulmón normal, ¿ya? Que tiene un pulmón normal, aquí solo estoy recordando una asignatura que seguramente están estudiando, que es radiología, ¿ya? Tengo acá una placa radiográfica del tórax, yo puedo ver lo que es el continente y el contenido, no le voy a pedir que me interprete una placa radiográfica, no se preocupen en relación a esto, pero entender qué representa esos signos clínicos, sí. Acá tengo un paciente normal, ¿no? Sin un cuadro patológico evidente, y a la inspección, auscultación, percusión y palpación debería tener los sonidos, los pilares del examen físico de manera normal. A la inspección, simétrico, sin masas, adenopatías, coloración normal y así por delante. A la auscultación, si yo tengo toda esa parte negra, recuerden que todo eso que está negro acá es el parénquima pulmonar, que está con la cantidad de aire que debería tener, no hay una alteración, una patología, ¿no? Y yo a la auscultación tendría un murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares sin sonido sobreagregado. A la percusión, cuando yo percuto en un espacio donde está lleno de aire, yo tengo timpanismo. Pero cuando percuto, es acá el corazón por si acaso, cuando percuto en un espacio que está lleno de líquido, debería haber matidez. Entonces, matidez cardíaca o matidez hepática en el caso del hígado, más acá. Y en ese caso, si yo tengo un paciente con una condensación pulmonar, ese pulmón, que debería ser totalmente negro, empieza a tener una placa radiográfica totalmente diferente. Si se dan cuenta, lo que era negro empieza a aparecer con puntos, con imágenes, con elementos blancos. Vuelvo a decir, no le estoy pasando radiología, estoy pasando semio, ¿ya? Y esos puntos blancos que yo tengo acá, significa que hay moco, hay agua, hay algún elemento que me está dejando ese pulmón encharcado, lleno de líquido donde debería ser aire. Entonces, cuando hay una sustitución de líquido por aire, o sea, de aire por líquido, por ejemplo, sea moco o sea el propio líquido, entonces yo digo que el paciente tiene una condensación pulmonar. Sin embargo, cuando el problema no es la fluidez de ese pulmón, es, por ejemplo, el líquido que fue derramado acá, ya por un derrame pleural, por un hemo, sangre, tórax, sangre en el tórax. Entonces yo tengo ese espacio que debería estar lleno de aire, está lleno de agua, pero el parénquima pulmonar no es el problema. Él está siendo colapsado. Aquí es un ejemplo de una atelectasia, por ejemplo. Ya ese de acá es un ejemplo de una condensación pulmonar. No sé si consiguen entender lo que quiero decir. ¿Entienden o todavía la diferencia de una condensación para una atelectasia? Se entende, doutor. Ok. Recuerden, si tienen alguna duda, me van a preguntar, me van a decir, ¿ya? No se queden con las dudas. Lo que vamos a hacer en ese momento es mirar un pequeño video que nos va a hablar sobre la tos, cómo se produce, de qué forma se produce y qué mecanismos están involucrados con la tos del paciente. Me avisan si consiguen escuchar el audio, por favor. ¿Cómo se forma una flema? La vía respiratoria alta prepara el aire inspirado para que, cuando llegue a la tráquea, tenga la misma temperatura del cuerpo y esté totalmente humidificado.
La nariz actúa, además, como un filtro que atrapa y elimina las partículas de gran tamaño. Las vibrisas nasales solo están en el vestíbulo de la nariz y tienden a filtrar y retener partículas grandes mayores de 15 micras de diámetro. Las partículas mayores de 10 micras impactan en el moco que recubre la mucosa nasal o de la tráquea y los bronquios. El interior de las vías respiratorias está resguardado por el sistema de limpieza mucociliar, conformado por cilios y dos capas de líquido llamadas sol y gel. Cada célula epitelial contiene unos 250 cilios, que en el microscopio parecen pelitos cortos, que se proyectan desde la superficie de la célula y cada uno mide de 2 a 5 micras de longitud. Este sistema atrapa virus y bacterias que afectan el organismo y también partículas tóxicas o no, como el polen, la ceniza, polvos minerales, esporas de hongos y partículas orgánicas. El moco viscoelástico está formado principalmente por agua del 95 al 97%. Los individuos sanos producen unos 100 mililitros diarios de moco. Los cilios baten con una oscilación coordinada en un ritmo característico a unos 1000 golpes por minuto, con un potente golpe hacia adelante, con el que las puntas llegan hacia la capa del moco viscoso y la mueven junto con las partículas atrapadas. Los cilios de la nasofaringe y los cilios de la tráquea barren en la dirección que empuja el moco hacia la faringe. Después de ese proceso, el moco es eliminado a través de la tos, el estornudo, las gotitas de flush o se deglute. El frío disminuye la resistencia general del organismo frente a las infecciones, disminuye la eficacia del sistema mucociliar, produce un enlentecimiento del batido ciliar y modifica las características del moco. Ayuda a los pelitos de tus vías respiratorias para no enfermarte. Usa bufanda para cubrir tu boca y nariz en la temporada invernal. Ok, aparte de la necesidad de utilizar la bufanda para cuidarse, Jennifer, ¿estás? Jennifer Kelly. Oi. Tô. Buenas noches. Jennifer, Buenas dígame qué noches. entendiste del video. Buenas noches. ¿Qué entendiste de ese Doutor, video? travou muito pra mim, eu acho, por causa da internet. Não sei se travou pra todo mundo. Ok, vamos con Josué. Josué Ramos. Sí, ¿Lograste escuchar el video, Josué? acabo de entrar, doctor. Modo. Bianca. Ay, no, que todos están hablando de eso, pero de verdad acabo de entrar. A ver, un voluntario. ¿Quién consiguió mirar el video? Hola, doctor. Sí, doctor. ¿Qué entendiste del video? Entonces, he entendido lo que él habló que nosotros, ¿cómo se habla? Producimos por 10 ml de mocos y podemos sacar por esa, eliminar a través de tos, estornudo o si degluten el moco. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene el sistema mucociliar? É uma barreira, Entendi. doutor? Exactamente. Serve El como uma sistema barreira? Perfecto. El sistema mucociliar sirve justamente para evitar con que partículas pequeñas o minúsculas o grandes puedan ingresar a la vía respiratoria inferior. Él es un mecanismo de protección. Nosotros producimos frecuentemente ese moco, ¿ya? Es normal, o sea, es un proceso fisiológico de nosotros. Sirve para evitar con que haya con que haya infecciones, pero también sirve como proceso de limpieza normal de la vía respiratoria. Esse moco que é produzido, ele é enviado hacia afuera pelo sistema mucociliar. Sin embargo, lo que não é eliminado por la vía respiratória, ele é tragado. Ou seja, ou eu vou toser, ou vou estornudar, ou vou tragar, ou quando hablo também estou eliminando partículas fluidas de esse moco. E lo que não é eliminado por aí é tragado pelo sistema digestivo e é eliminado.
Cuando hay cualquier alteración del sistema mucociliar o la cantidad de agente patógeno es muy grande o la fuerza de ese agente patógeno es muy importante, él vence el sistema mucociliar. Y eso es lo que me va a producir los cuadros neumónicos, lo que me va a producir los cuadros de sinusitis, los cuadros de otitis y así por delante. Una falencia del sistema mucociliar. Eso, por si acaso, es solo un recuerdo fisiológico de la función del paciente. Volvamos de nuevo a la atelectasia y la condensación pulmonar. ¿Ya? La presencia de un tejido pulmonar condensado, ¿ya? Estoy hablando de condensación, es decir, está yendo por líquido, ¿ya? Aquí debería tener un tejido esponjoso, con aire y así por delante, pero cuando ele está lleno de líquido, ou esse moco, ele é abundante e não consegue ser eliminado pelo sistema mucociliar, ele se acumula cá e produz um pulmão condensado. ¿Entendieron esto? La atelectasia, hay un derrame por fuera del parénquima pulmonar, sea de sangre o por la cuestión de un aire, de una perforación, y hay aire que está siendo introducido de forma inadecuada, eso me va a producir una atelectasia, me va a producir un colapso pulmonar, el pulmón se va a cerrar. Es lo mismo que yo tengo una bolsa, una sacola, y esa sacola debería estar llena de aire. E se não há esse espaço, vai condensar e não vai poder poner nada adentro, já vai colapsar, perdão, e não vai poner nada dentro. Então, se não confundam condensação com, sim? A atelectásia seria um pneumotórax? Um pneumotórax, um hemotórax, um derrame pleural, já? Uma obstrução do fluxo aéreo, todo isso me vai produzir uma atelectasia. O, por ejemplo, cuando nacen los recién nacidos, los bebés prematuros, y no tiene la cantidad de surfactante que debería tener, entonces yo puedo producir un colapso pulmonar, puedo producir una atelectasia. ¿Está bien? Ahorita vamos a entrar en ejemplos, ¿ok? Independente si é condensação ou se é atelectasia, esses dois elementos de los síndromes clínicos respiratórios é o que mais vocês vão ver em sua vida médica. É o que mais vão encontrar, ¿ok? Volviendo a la questão de la tos. Todo paciente que ingresa a la consulta com tos, todo paciente que ingresa a la consulta con tos, tengo que, por escuchar o por ver el paciente o por él me hablar, yo tengo que imaginar que la tos es un acto de reflejo que sirve como un mecanismo para eliminar el moco que produce ahí en la vía respiratoria o para eliminar una partícula, un objeto ajeno, un objeto extraño que lamentablemente en vez de ir para el sistema digestivo, se metió al sistema respiratorio. Como por ejemplo, cuando el paciente está hablando y comiendo, puede ser que ese abrir y cerrar de la glotis y de las cuerdas vocales produzca una dirección errónea y el resto de alimento vaya para las vías aéreas. Entonces, lo que produce es la tos, lo que produce es el hipo, es un mecanismo reflejo para eliminar lo que no debería estar ahí. Cuando usted reciba un paciente con tos, ustedes tienen que pensar que esa tos puede ser de causas respiratorias, de causas digestivas, con trastornos cardíacos, de causas digestivas, respiratoria, cardíaca, digestiva, mediastínica o psicogénas, es decir, de la cabeza del paciente, por un trastorno psicológico, ¿ok? Cuando un paciente ingresa a la consulta, ¿qué sería la primera cosa que usted le preguntaría, Luana, a un paciente que está con tos? Luana. Ah, Luana. Lucimar. Olá, doutor. Doutor? ¿Qué sería? Oi. ¿Qué sería la primera cosa, Lucimar, que le preguntaría a un paciente que ingresa con tos? Eu ia perguntar dele sobre se ele estava respirando, está respirando normal e como está a sua respiração.
Sim. Ya, está bien. Recuerden que si el paciente ingresa por Quanto un tempo motivo de consulta, apresenta? sí, cuando el paciente ingresa por un motivo de consulta, primero tiene que identificar o estudiar a fondo ese motivo de consulta. Entonces, lo que dijo tu compañera está bien. ¿A cuánto tiempo usted está con esa tos? ¿Desde cuándo presenta esa tos? Si la tos es menor a 3 semanas, usted me diga que es una tos aguda. Y esa tos aguda puede significar un resfrío común, essa tos pode ser característica de uma sinusitis, de uma rinitis alérgica, pode ser uma tos de tipo irritativa, ¿ya? Tiene que perguntar a esse paciente se essa tos aumenta ou diminui, ¿ya? Se foi aumentando gradualmente, al poquito foi aumentando. Se foi aumentando, pode ser asma, pode ser uma enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, uma EPOC, pode ser uma bronquitis, uma Por isso pneumonia, eu uma ia falar isso laringitis. aí. Eu Como? pensava que era. Eu ia abrir que tipo assim, era bronquite crônica, asma, uma obstrução de vias aéreas superiores. Isso que eu ia abrir. Pode ser. Agora vamos assim. Se é uma bronquitis crônica, a tos também é crônica, ¿me entiende? E aí é justamente a diferença. Se tenho um paciente fumatérico, ele tem uma tos crônica. É decir, há mais de 2 meses que o paciente está tossindo e sigue tossindo e sigue tossindo e sigue tossindo, e não quer dizer que ele tenha um câncer ou que ele tenha uma pneumonia ou tenha uma infecção. Essa tos que ele tem pode ser características irritativas por el humo que constantemente está ingressando a sua via respiratória. Então, a primeira coisa é definir se essa tos é aguda ou se é crônica. Há que definir se essa tos é menor a 3 semanas ou se leva 2 meses tossindo. Há um quadro clínico importante que nós denominamos sintomático respiratório. É um paciente que tem tos produtiva, ahorita vamos dizer que é uma tos produtiva, por mais de 15 dias. Paciente com tos produtiva por mais de 15 dias, perca de peso, sudoração noturna, 90% que é tuberculose. ¿Ya? Hay que hacer la baciloscopia, hay que estudiar. Y hasta que se demuestre que no es, siga pensando que es tuberculose. Entonces, si la tos es menor a 3 semanas, aguda. Si el paciente está tosiendo a más de 2 meses, crónica, ¿ok? Si es una tos crónica, también puede ser una asma, una EPOC, un reflujo, puede ser por efectos de fármacos, como por ejemplo el captopril, el enalapril. Son medicamentos que si yo consumo por mucho tiempo, él me va a producir una tos de tipo farmacológica, una tos irritativa. Essa tos pode ser por um câncer, por uma neoplasia, por uma broncoesquitácia e assim por diante. E como você vai saber diferenciar se é uma tos por pneumonia ou se é uma tos irritativa normal? A partir do tempo, le vai perguntar como é, se a tos é seca ou se a tos que o paciente é úmida. A ver, Maria Eloíse. Oi. Dígame qué diferencia hay en una tos seca para una tos húmeda. En la tos seca no hay secreción. Perfecto. La tos seca es una tos sin flema, sin esputo, sin secreción. Y la tos húmeda es cuando el paciente va a toser y hay la presencia de moco. Ese moco puede ser exhalado hacia afuera, pode ser eliminado junto com a tos, ou ele pode estar pegajoso, grudado, colado aí na glotis. Quando o paciente tosse, se percebe que há algo que está aí na garganta. Ou se a tos está dentro de los pulmones, en el parénquima pulmonar, e los broncos e assim por diante. Então, se tenho secreção, tos úmida. Se não tenho secreção, tos seca. La tos é uma característica que está relacionada com processos pleurales, com brônquios, broncoespasmo, ação de fármaco e assim por diante. Agora, se eu tenho uma tos úmida, se há presença de secreção, ¿ya? Eu tenho que pensar que necesito fazer a diferenciação de onde está a maior quantidade de este moco.
Recuerden el video que les pasé hace poco tiempo en relación al sistema mucociliar y su función de producir el moco. Cuando hay mucha partícula, cuando hay mucho agente ajeno, cuando hay mucho producto que me está produciendo el exceso de producción del moco y el sistema mucociliar falla, sea por frío o por incapacidad de eliminar tanto moco, entonces tengo que pensar que ese moco puede estar en los pulmones. Nada más importante do que auscultar el paciente. Ahorita vamos a entrar en esto. Si yo tengo un paciente que está tosiendo, es una tos con flema, ¿ya? Es una tos húmeda. Flema, por si acaso, se llama esputo, ¿ya? Flema popular, esputo, terminología. Yo tengo que saber qué tipo de esputo está siendo eliminado, qué color, qué forma, qué consistencia, si tiene olor, si no tiene olor, si es blanco, si es amarillo, si es purulento. Yo tengo que saber si hay la presencia de sangre, si no, si hay sangre, si esa sangre es rojo, rutilante, si es quemado, si es coagulado, la consistencia, si ela é cerosa, si es mucosa, si es como si fuera una gelatina. Todo eso tengo que seguir preguntando. Yo pregunto al paciente cuándo apareció, cuánto tiempo hace. ¿Es más durante la mañana? ¿Es durante la noche? ¿Qué estás haciendo usted para cuando empieza a toser? Se usted te echa, se está dormindo, se está echado, aumenta ou diminui? Todo isso estou valorando. Que elemento, que efeito, que possível causa ou que consequência esta flema, esse moco, esse esputo vai trazer na qualidade respiratória de meu paciente. ¿Ya? Siempre hay que preguntar. No se olviden que los pacientes fumatéricos, ellos tienen relación con las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, con las fibrosis pulmonares, con cáncer y así por delante. Si el paciente es fumatérico, tiene que descartar. Tiene que verificar también las causas ambientales que puedan producir esa tos. Por ejemplo, vamos con un voluntario más. A ver, Lucimar, outra chance. Pode falar, doutor. Estou aqui. Lucimar, quando eu hablo de causas ambientales que podem produzir tos, dígame um exemplo. Imagine um. O ambiente, assim, que tá, tipo, o senhor acabou de falar sobre a fumaça do cigarro. Então, esses fatores ambientais, assim, que vai, tipo, eu não sou fumante. Aí tem uma pessoa que fuma assim de mim. É lógico que as queimadas, essas coisas, é lógico que essa fumaça vai também me atrapalhar com uma secreção, uma falta de ar, tem produtos, essas coisas aí ambientais. No ambiente também queimado. Cuidado con las causas ambientales. En el caso del fumatérico, ¿ya? El fumante, eso no es una causa ambiental, pero sí es un hábito tóxico que tiene. Pero ese hábito tóxico puede afectar el ambiente por lo cual él vive. Entonces, el no fumatérico, es decir, el fumante pasivo, ese sí sufre por el humo, por el cigarrillo. Ahora, si hay una construcción cerca de mi casa, eso levanta polvo. El polvo me va a producir tos. Essa tos, junto com o polvo, com a descendência de polvo, pode ser, por exemplo, o que me genera uma asma em el paciente, porque esse polvo, esse pólen, esse humo, todo isso vai ingressar. Então, há que realizar uma boa investigação das causas que tem. Você me dá o tratamento que seja tu paciente, se não investiga se é fatores ambientais, fatores laborais ou hábitos tóxicos do paciente, va a ser un pésimo médico porque tu paciente va a seguir veniendo con el mismo problema y no va a solucionar. Hablando en el problema y la solución, es necesario que ustedes sepan identificar el color del esputo. Por si acaso, el esputo no es alguien que era puto y dejó de ser. Esputo es el nombre técnico que se habla de la flema. Si usted diga a su paciente, a ver, ¿qué color es tu esputo? El paciente no va a entender. ¿Qué color es la flemita que está botando? ¿Qué color es el moco? Ya, eso sí tiene que preguntar. Pero en una historia clínica, en un laboratorio, le va a pedir cultivo y antibiograma de esputo.
Paciente presenta esputo de coloración tal. O sea, esputo es la terminología que van a utilizar. ¿Está bien? Si yo estoy hablando, vuelvo a decir, de la tos o de la flema, mejor diciendo, si es una tos seca, no hay presencia de flema, no hay presencia de esputo. Pero si es una tos húmeda, ahí sí ya se dice que es una expectoración productiva, ¿ya? Eso puede ser bronquitis, bronquiectasia, asma, tuberculosis, neumonía, resfrío y así por delante. Pero ese tipo de flema que se produce tiene colores de acuerdo a la evolución que va a pasar. Si yo tengo el primer cuadrito acá, que tengo una secreción, ¿ya? Cerosa, que como si fuera una clara de huevo, casi que transparente y muy fluida, ese es el moco que producimos normalmente. Cuando el paciente está empezando su resfrío, empieza a producir, por ejemplo, ese tipo de moco. Y eso es lo que sale por las fosas nasales, es lo que sale cuando uno va a sudar la nariz. ¿Y por qué hay eso? Porque hay un agente ajeno ahí, hay un objeto extraño, hay un proceso patológico, y lo que hace el sistema mucociliar es aumentar la producción de moco para eliminar esas partículas. Pero si esto ya se va pasando más el tiempo y sigue el agente patógeno ahí y el cuerpo no consigue eliminar, el moco, el esputo que era transparente, era fluido, era de tipo ceroso, se va poniendo más consistente, más adherido, un poco más blanquecino, y ahí ya estoy hablando de un esputo de tipo mucoso, ¿ya? Más moco y poca agua. Ese esputo tiene la característica que ele es más pegajoso do que este de acá. Si esto va siguiendo el tiempo, se va siguiendo aumentando, yo necesito llamar a la población de los polimorfos nucleares, es decir, los macrófagos, para que los macrófagos también vengan y puedan pelear con ese agente que está patógeno ahí. Y la pelea empieza a morir macrófagos. Como va a morir la población que está ahí, sea viral o bacteriana, y también la población celular, ese resultado de esa muerte me genera el pus. Entonces yo tengo un esputo moco purulento. Ele é um pouco mais amarillo, blanquecino, verdoso, ¿ya? Não sei se consiguen entender o que le estou dizendo. Se tenham dúvida, me vão a dizer. Pero, se esse moco purulento va passando com o tempo, va aumentando, ¿ya? Ele já vai perdendo um pouco a consistência fluida, porque nem sempre uno pode ganhar, e já vai se produzindo uma mais purulenta, mais amarillo, mais verdoso, ¿ok? Se eu tenho a presença de sangue, se tenho sangue viva ou sangue coagulada, eu também tenho que pensar e diferenciar se essa sangue me sale de via aérea ou se essa sangue, via aérea inferior, melhor dizendo, se sale de via aérea superior ou se é uma sangue oriunda de outra parte do sistema digestivo, ¿ya? Hay otras características del moco, como por ejemplo el moco, el esputo producido por una afección micótica, ¿ya? Que él tiene en su consistencia fragmentos blanquecinos, como si fuera grano de arroz, pero no voy a entrar en tanta cosa. Lo que necesitan saber es que el esputo puede ser ceroso, mucoso, mucopurulento, purulento o hemopitoico, ¿ya? Que contiene sangre en su contenido. Vamos buscar la diferencia entre hemopitosis y hematemesis, por si acaso. Dígame, doctora. El color del esputo está relacionado con el agente patógeno, por ejemplo, una bacteria, o está relacionado con el tiempo que sigue la enfermedad. Con los dos, con los dos. Tanto a la cantidad de agente patógeno que me va a aumentar la producción, pero también las características del germen que está ahí, las características del elemento que está ahí. Normalmente por un resfrío yo siempre voy a producir ese tipo de moco ya al inicio y después voy a producir ya un moco más pegajoso, ya llegando al final, ¿ya? Entonces al inicio en un resfrío yo tengo ceroso,
y llego hasta el mucoso. No es siempre, no es universal esto. Pero cuando tengo un proceso bacteriano, ¿ya? O cuando eso ya está más a nivel pulmonar, entonces yo voy a tener más necesidad, más elementos de polimorfo nucleares que vão estar peleando para matar. Se esses elementos vão estar peleando más, me vai produzir um moco purulento ou um purulento, porque há degradação celular, então se me genera el pus. ¿Ya? Doutor, pode levar o Los nome de esputo fosfatéricos, com sangue que você falou? hemoptose, me vão buscar, ¿ya? La hemoptisis y la hematemesis. ¿Ya? Hemoptisis y hematemesis. Me vão buscar la diferencia de los dos. ¿Ya? ¿Qué es uno y qué es otro? Voy a escribir en el grupo, por si acaso, para que vean la palabra cierta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más o seguimos? Bien. ¿Qué usted me dice que tiene el abuelito que está en esa escalera en ese momento? Vamos a ver, William. William, 1, 2. Hola, doctor. Buenas Porque noches, estoy en la estaba casa durmiendo. de Larissa y está dando interferencia. Tengo que cerrar su audio de su... Ya, está bien. Ah, ¿Qué usted dice que tiene el abuelo, William? parece que está cansado, fatigado, no sé. Bien. Entonces, si ese paciente llega a la consulta de William y va a decir, ¿sabe qué? Yo siento falta de aire, yo estoy fatigado, yo tengo dificultad para respirar. Siempre que el paciente te llega con esas palabras, piense en la terminología médica que se llama disnea, dificultad o sensación molesta y desagradable. Era una dificultad para respirar, ¿ok? Disnea es la sensación molestia y desagradable de una dificultad para respirar. Cuando el paciente llega con disnea, esta es una sensación subjetiva. Y el paciente te va a referir, vengo porque me falta el aire, vengo porque estoy fatigado, vengo porque tengo dificultad para respirar. Y eso no quiere decir que el paciente está muriendo, tenga cáncer o hay una obstrucción y así por delante. La disnea es una sensación, es un síntoma que el paciente tiene. El diagnóstico para la disnea puede ser de causas de cardiopatías, de enfermedades del corazón, como insuficiencia cardíaca congestiva, patologías de las válvulas cardíacas, por un derrame pericárdico, o puede ser por afecciones respiratorias, asma, fibrosis pulmonar. Doutor? ¿Sí? Por conta da idade, pode ser também uma bradiapneia? La edad no. La edad lo que va a producir es el siguiente. Les voy a mostrar, no es esto, ya no es esto, pero quiero dar el ejemplo. ¿Está bien? El pulmón de un sujeto joven, ¿ya? Debería ser con tejido esponjoso, con buena capacidad de expansibilidad. Excelente. Pero va llegando el tiempo, sea por un fumatérico o por la edad, ese pulmón va siendo dañado el máximo que usted imagina. Y él va produciendo, va empezando a producir cicatrices. Y esas cicatrices, porque está siendo dañado, lo va dejando más duro, menos elástico, en otras palabras. ¿Ya? Si el pulmón es menos elástico, entonces significa que su elasticidad, su expansibilidad va a estar disminuida. Si él está disminuida, significa que la cantidad de oxígeno que va a estar acá va a ser menor. Entonces, si el paciente tiene disminución del oxígeno circulante en el cuerpo, me produce disnea, ¿ya? Me produce esa hipoxia, en otras, mejor diciendo. Ahora, eso no es porque el paciente está viejito y no tiene un buen pulmón, porque no tiene, ¿no? La cosa es que el pulmón a lo largo del tiempo va empezando a ser dañada por factores ambientales, factores tóxicos, factores laborales, y eso me produce fibrosis pulmonar, me produce EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crônica, y me va produciendo varios efectos.
Entonces, en el abuelo, ¿no? En el adulto mayor, mejor diciendo, esta sensación de falta de aire, si estoy hablando de causas pulmonares, es más relacionada al deterioro de la elasticidad pulmonar. Pero si ese abuelo tiene una insuficiencia cardíaca congestiva o tiene alguna valvulopatía, alguna patología de válvula, ese sangre que debería estar entre ventrículo, aurícula y circulación mayor y circulación menor, acaba volviendo a los pulmones y me va produciendo edema pulmonar por una insuficiencia cardíaca congestiva. También me va a producir disnea. ¿Me entendió? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? También la disnea puede ser consecuencia de una anemia. Recuerden que los glóbulos rojos, en especial la hemoglobina, su función es justamente transportar el oxígeno y eliminar y cargar, o sea, cambiar oxígeno por CO2, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alteraciones metabólicas como una acidosis o hasta mismo la fiebre, o por causas psicógenas, es decir, paciente tiene una crisis de ansiedad, la primera cosa que hace es hiperventilar. Y esa hiperventilación puede ser por una neurosis, por una angustia o por otros elementos. Los pacientes a veces ingresan a la consulta por disnea, por dificultad para respirar, por sensación de falta de aire. Lo único que necesita hacer es una dieta. Los pacientes con obesidad, obesidad mórbida, también van perdiendo la capacidad de tener en sí oxígeno. Pacientes con diabetes, por ejemplo, también van teniendo eso a lo largo del tiempo. La hemoglobina es como si fuera, no puedo decir esa palabra, pero mi docente decía, ella va con quien tiene más, ¿ya? La hemoglobina, si tiene más CO2 en el cuerpo, ella se junta con CO2 en la zona. Si tiene más oxígeno, se junta con oxígeno. Si tiene más azúcar, se junta con la glicemia, ¿ya? Con la glucosa. Y así por delante. Un paciente te llega a la clínica con disnea, usted tiene que hacer una excelente anamnese. Hay que indagar, hay que investigar cuánto tiempo hace que empezó los síntomas, cuál fue más o menos la fecha aproximada, si es algo crónico, es decir, que tiene meses y años de evolución, o si es algo agudo, empezó ahora, hace horas, hace días, hace pocos momentos. Hay que saber de qué forma empezó. ¿Qué estaba haciendo usted para tener, empezar essa dificuldade respiratória? Estava falando, estava caminhando, estava fazendo atividade física, estava echado, estava dormindo, estava em decúbito e de la nada começou a sentir aire, estava praticando deporte. ¿Qué hacía usted quando começou? Ou seja, saber as situações, as circunstâncias associadas. E se esse início de la disnea foi de la nada, de golpe, ou se foi al poquito aumentando. Hay que saber también si esa disnea se mantiene o se mantiene y desaparece. Se mantiene y desaparece. Hay que entender los factores, como yo les decía, y también si hay algún otro efecto, algún otro fenómeno que está acompañando la disnea, como tos, fiebre, astenia, dolor torácico, hemoptisis, sangrado de otros aparatos como digestivo, ginecológico, si hay palpitaciones y así por delante. Hay que preguntar, hay que hacer un buen examen físico o una buena anamnese al paciente. Hay una forma de clasificar la disnea, ¿ya? Hay una forma de clasificar la disnea y esa disnea es clasificada en 3 grandes grupos. La disnea de esfuerzo, la disnea de reposo y la disnea paroxística o crisis de disnea. La disnea paroxística o crisis de disnea, el último acá, es una disnea que aparece de forma súbita y así también va, o sea, de la nada sale, surge, hace con que el paciente despierte temeroso, con miedo, como si fuera a ahogar y luego a los minutos se desaparece. La disnea paroxística o la crisis de disnea es la que aparece de la nada y luego después desaparece. ¿Ya? Puede ser por problemas cardíacos o por problemas pulmonares. Hay que buscar bien, hay que investigar bien. No les voy a pedir que me diagnostiquen la disnea, porque eso van a aprender en su 7º semestre. ¿Ya? Hay la disnea de reposo. El paciente está echado, durmiendo, tranquilo, ¿ya?
pero cuando se pone en decúbito dorsal, empieza a tener una sensación subjetiva de falta de aire. Esa disnea se llama disnea ortopineica, ¿ya? ¿Se acuerdan en su primer semestre, en su primera parcial, perdón, que yo les decía sobre las posiciones Foley y semi-Foley, es decir, sentado y semisentado? Es justamente la posición que adopta el paciente ante una disnea de reposo. El paciente estaba tranquilo, echadito, en su mejor momento, y de la nada empieza a tener falta de aire. El paciente tiene una crisis tan fuerte que necesita sentarse o semisentarse para poder mejorar, para poder sentir una sensación de alivio, ¿ya? Cuando el paciente se acuesta, ¿no? Aumenta, y cuando el paciente se pone en Foley o semi-Foley, disminuye la sensación. La disnea de esfuerzo, ella está clasificada en 4 grados, en 4 tipos, ¿ya? Ella tiene una clasificación para hacerla, que es la clasificación de NYHA, N-Y-H-A. Ella clasifica en disnea leve, grado 1, leve, grado 2, en moderada y severa. Eso depende si el paciente consigue realizar sus actividades normales y no tienen una falta de aire, fatiga, palpitación o angina. Consigue realizar sus actividades físicas de forma normal. Sube, camina escalera y así por delante. Hay un joven que da clase para ustedes, un joven de 15 años, que cuando él sube la escalera de la clínica, tiene que esperar algunos minutos para poder respirar, para poder seguir su clase, para hacer tal cosa. Es una disnea grado 2. El paciente tiene síntomas leves al realizar alguna actividad física normal, como, por ejemplo, subir escaleras o caminar. Si el paciente empieza a tener limitaciones severas, mesmo que esté em repouso, ¿ya? Ou quando ele aumenta as atividades físicas e já não consegue hacer, eu tenho uma disnea grado 3, moderada. E se o paciente tem limitação, incluso ao andar distâncias cortas, ao fazer atividades normais, já lhe falta o aire, eu tenho uma disnea grado 4, uma disnea severa. Não les vou prejudicar muito, não vou dizer que você me diagnostique esto, pero sí necesitan entender que essa disnea, de acordo com o grado que está passando, pode ser uma patologia ou uma pergunta hasta el momento. Ok. Agora, o que vamos a fazer é entender que são condensações pulmonares e que são, ou quais são, as atelectásias. Se eu hablo de uma condensação pulmonar, é todo processo que me desenfoque o parênquima pulmonar. Parênquima pulmonar é a palavra clave aí. É decir, donde deveria estar lleno de aire, está ocupado por um outro elemento, seja em el espaço bronquial ou seja em el espaço intersticial, por exemplo, em los alvéolos. En ese caso, yo tengo un paciente que tiene el espacio fisiológico normal entre los alvéolos, hay una producción de moco, por si acaso, siempre hay, pero es algo que es reabsorbido normalmente. Ahora, si yo tengo un proceso patológico, si tengo un virus, una sustancia ajena, un producto irritante que me está en esa zona, me va a hiperproducir moco. Y esa hiperproducción de moco me va a generar una congestión, me va a llenar de moco acá y lo va a hacer con que haya una condensación pulmonar. Por ejemplo, en el caso de las neumonías, en el caso de la asma, del asma, son procesos que están relacionados ahí. En la fibrosis pulmonar avanzada, la presencia de quistes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una masa, un tumor, algo que ha destruido el parénquima pulmonar y aquí debería tener aire, pero ya no tiene porque no hay espacio, no hay alvéolos, no hay nada más acá para poder hacer el intercambio de gases respiratorios en el paciente, ¿ok? También puede ser la presencia de una masa, fibrosis o un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Ahora ya no me viene la palabra, un infarto de pulmón, mejor diciendo.
El trombo fue producido en el miembro inferior, viajó por toda la circulación y me entra a la circulación y va a obstruir el parénquima pulmonar. Entonces, toda esa parte de acá no tiene esos capilares, no tiene la irrigación nutricia, ¿no? Para poder realizar el intercambio de gases, y ese pulmón va empezando a morir, va empezando a perder su tejido acá. Eso no va a generar una buena intercambio de gases en el paciente, ¿ya? Todo eso son procesos que me producen condensación pulmonar, neumonías, infarto pulmonar, por si acaso, carcinomas, fibrose pulmonar avanzada, presencia de masas, quistes o abscesos. Los principales síntomas que me van a decir esos pacientes cuando ingresan a la consulta es que tiene disnea, dificultad para respirar, tiene un dolor torácico, dolor en región del tórax, hay presencia de expectoración. ¿Por qué? Porque hay moco y el pulmón de forma refleja va a intentar eliminar ese moco hacia afuera, ¿ya? También me va a decir, ¿sabe qué? Yo he tenido fiebre, porque si hay moco, hay una infección, si hay infección, hay fiebre. Si el paciente no tiene una buena ventilación, si no tiene una buena cantidad de oxígeno, va a tener astenia, adinamia, ¿ya? Puede tener, si hay una lesión, puede tener la hemoptisis, ¿ya? Me van a buscar qué es hemoptisis, y todo eso son síntomas básicos que me puede aparecer en ese paciente a una consulta. Paciente que me llega con eso, tengo que realizar el examen físico, ¿ya? Por región de tórax, para identificar a la inspección, por ejemplo, ¿qué podría identificar en un paciente que ingresa con signos, síntomas de condensación pulmonar? Ícaro, ativame tu micrófono. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Usted llega a ese paciente a su consulta, ¿qué síntomas él podría, al examen físico de un paciente con neumonía, qué elementos podría ver, por ejemplo? A la Dificuldades para inspección. respirar, ¿Qué más? dificuldades para respirar, a sua rampa pulmonar se está ventilando melhor. E os ruídos do pulmão. Ya. Recuerden que son 4 pilares fundamentales semiológicos. Inspección. A la inspección va a tener una respiración superficial, o sea, el paciente no tiene una buena expansibilidad torácica, porque, por ejemplo, por ahí hay dolor y cuando el paciente intenta respirar, duele y vuelve de nuevo a su estado normal, ¿ya? El paciente entonces va a tener una respiración superficial. Si es superficial, va a respirar cada vez, va a intentar ventilar cada vez más. Entonces, hay una respiración taquipneica, hay taquipneia, en un momento. Si el paciente empieza a tener triaje intercostal, me van a buscar qué es. Si el paciente tiene cianosis, tiene retracción torácica, tiene disociación tóraco-abdominal, todo eso son cosas y elementos que yo puedo ver en la inspección, solamente por mirar mi paciente. ¿Ok? Cuando vamos, ahora sí, vamos a la palpación. ¿Qué elementos podría ver en un paciente con neumonía, por ejemplo, al realizar la palpación, Ícaro? Para palpação? Sim. Talvez uma massa em o tórax. Ya, masas, tumoraciones, ¿qué más? Eu creio que cianose também, pero não seria na palpação. No, la cianosis es el cambio de coloración, una coloración más azulada que tiene el paciente. La cianosis la vas a identificar en labios o la vas a identificar en extremidades, ¿ya? Muy rara vez, no sabría decirte un elemento que podría identificar cianosis por el tórax, ¿ya? O sea, la coloración azulada relacionada con hipoxemia por el tórax, ¿ya? Pero sí, cuando le toca a ese paciente, puede haber una piel caliente. Si el paciente está con fiebre, hay una piel caliente. Si le hace la palpación y hay un proceso inflamatorio, puede haber dolor a la compresión. Cuando realiza la compresión, puede o no haber dolor. Hay una maniobra que nosotros ponemos la mano aquí y la mano acá, y eso sirve para ver la expansibilidad, la capacidad de la caja torácica en expandirse y retraerse
con los movimientos respiratorios. Si tengo una respiración superficial a la inspección, automáticamente a la palpación también va a estar superficial. Entonces, la expansibilidad torácica va a estar disminuida. También ese paciente va a tener un aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, si yo percuto ese paciente con ese tipo de pulmón, ¿cómo se va a escuchar la percusión pulmonar? Ícaro. Grave. ¿Cómo? Grave. De maneira mais grave. Grave está tu vida. ¿Cómo va a estar la percusión de ese paciente? Cuando hago la percusión, ¿cuáles son los dos sonidos que debería haber? Mate no me recuerdo, doctor. Ya. Si es presencia de aire, timpánico. Y si es presencia de líquido, matidez. Si estoy hablando del corazón, siempre va a ser matidez cardíaca. Y si estoy hablando del pulmón, siempre va a ser timpanismo. Ahora, si tengo el pulmón lleno de líquido, ¿cómo va a estar la percusión? ¿Timpánico o mate? Mate. Matidez. Bien, hay matidez. ¿Ya? Y no quiere decir que va a estar en todo el pulmón. Normalmente, por gravedad, se viene a los polos inferiores. ¿Ok? Evaluar entonces si hay matidez o timpanismo en la percusión. A la auscultación, memoricen ese texto, por si acaso, murmúrio vesicular conservado en ambos campos pulmonares, sin sonido sobreagregado. Pero, si yo tengo un pulmón así, que consigue expandirse y volverse normalmente, tiene un proceso respiratorio normal, yo voy a escuchar ese texto. Pero si tengo el pulmón lleno de líquido, ¿ya? O los bronquios llenos de moco, o tengo una fibrosis pulmonar, o tengo un cáncer, o tengo un infarto pulmonar, esa auscultación no va a ser normal en todos los campos pulmonares. Entonces, yo puedo tener ausencia del murmúrio vesicular, puedo tener la presencia de soplo, puedo tener estretores crepitantes, puedo tener la bronquifonía con un cuadro que se llama pectoriloquia. Ahorita vamos a hablar sobre pectoriloquia y así por delante. A la ausculta pulmonar, cuando tengo un cuadro de condensación, siempre voy a tener alteración, sea disminución de los murmúrios vesiculares o sea la presencia de sonidos sobreagregados. ¿Está bien? Otro elemento es la atelectasia. De forma bien rápida, la atelectasia, ya les dije que es la sustitución de donde debería ser un espacio normalmente imaginario, que es entre la pleura y el pulmón. Yo tengo, por ejemplo, acá un hemotórax, el derramamiento de sangre en todo ese parénquima, y lo que va a hacer es colapsar, cerrar, obligar con que el pulmón no tenga la capacidad para expandirse. O, por ejemplo, en caso que tengo un neumotórax, el aire está ocupando ese espacio y no está dentro del pulmón. Lo que ele vai hacer es colapsar, hacer con que ese pulmón pueda cerrar. Las atelectasias pueden ser de carácter obstrutivo, ya que obstruye la luz, no deja pasar. Por ejemplo, aquí me obstruyó el bronquio y aquí no entra aire, ¿no? Entonces, si no entra aire, se va a cerrar. Puede ser consecuencia de una cicatriz o por compresión, sea por neumo o por hemotórax, como yo les mostraba ese minuto. Aquí es el ejemplo de un pulmón y en ese caso me estoy representando la luz bronquial, que cuando hay una reacción de hipersensibilidad asmática, una crisis asmática, hay justamente ese cierre del lumen acá, evitando con que el aire pueda salir de forma adecuada. Cuando tengo un paciente con atelectasia, yo, de signos clínicos que me pueden aparecer, ya de los síntomas principales que él me puede decir, tos, disnea, dolor torácico, expectoración o un paciente asintomático, ¿ya? Recuerden que esses, casi los mismos, estaba en una
en una condensación pulmonar. ¿Y qué diferencia yo voy a tener? ¿Cómo voy a identificar? Mediante la inspección, auscultación, percusión y palpación. A la inspección yo tengo la retracción torácica, tengo triaje, tengo taquipnea, tengo respiración superficial, tengo una movilidad torácica disminuida, tengo un signo de bamboleo, una disociación tóraco-abdominal, similar a lo que estaba en el otro. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y la otra? ¿Qué me dice qué diferencia hay entre un pulmón con atelectasia y un pulmón con condensación pulmonar? ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Algún voluntario? Doutor, eu vi na inspeção, pelo que o senhor falou, na inspeção vai diminuir a capacidade dos alvéolos para expandir e na palpação aumento das vibrações vocais. Não sei se é. Está bien, las vibraciones es un elemento. ¿Qué más? Aparte de esto. ¿Cómo está la percusión? Muy rápido. Ya, está bien. A percussão é o aumento de lamatidez lá, assim. É que o senhor fala assim, tá falando muito rápido, tá correndo, e eu tô notando aqui, tá uma bagunça desorganizada. Está bien, entonces le voy a facilitar. A la diferencia de una atelectasia para una condensación pulmonar, va a estar en los sonidos que ustedes van a escuchar con su estetoscopio o durante la percusión. Si tengo un paciente que tiene un colapso pulmonar, o sea, una atelectasia por hemotórax, por sangre, ¿cómo va a estar el murmullo vesicular en ese conservado o abolido? Abolido, o no hay, ¿ya? O está extremadamente disminuido porque no hay espacio para hacer. Y si yo tengo un hemotórax, sangre, y si yo tengo un neumotórax, aire, ¿cuál va a ser la diferencia de uno al otro a la percusión? Se va a ir un nivel más pequeño. Bien. Imagínense, por ejemplo, este pulmón de acá está aparentemente sano, ¿no? A ver, aparentemente sano. Si yo hago la percusión aquí, voy a tener un chimpanismo. Pero si yo voy a percutir en ese espacio, tiene mucho más aire de lo que debería tener. Entonces tengo un hipertimpanismo, ¿ya? Es una diferencia, pero es una diferencia que te hace la clínica, ¿ok? En relación a los síntomas, por ejemplo, aquí vuelvo a decir, ese es un bronquio de un pulmón saludable y ese es un bronquio con asma. En este caso, yo tengo una obstrucción. Mira, el loco me ha comido, ha tragado, ha buscado una forma de meter un objeto de plástico ahí, y ese objeto me ha trancado, me ha obstruido la luz, el lumen de uno de los bronquios, ¿no? Y eso me produce con que no pase el aire como debería pasar de forma adecuada. Todo eso son obstrucciones que me van a producir un colapso pulmonar, ¿ya? Me van a cerrar el pulmón, me van a dificultar. ¿Alguna pregunta? Escúchenme, si ustedes tengan clase, después de mi clase, no hay ningún problema. En ese momento les voy a tomar la asistencia. Sin embargo, lo que voy a explicar 70% de su carrera médica en 3 diapositivas. Para eso, mínimo me voy a gastar unos 20 a 25 minutos, porque les voy a explicar sobre la auscultación pulmonar, ¿ok? Si ustedes tienen alguna otra clase, no hay ningún problema, ya les descargué la asistencia, voy a descargar de nuevo, pueden retirarse, si no, se quedan. Si van a necesitar salir, la clase está siendo grabada y lo ven al final sin ningún problema. ¿Por qué le estoy explicando esto?
porque en ese momento no puedo acelerar, no puedo correr, no puedo desesperarme, tengo que pasar con calma y sacarle sus dudas. Ahora, lo que quiero que ustedes hagan es saquen 30 segundos de su tiempo para levantar, para pensar en cualquier bujera, para hacer cualquier cosa. Reían, párense, descansen un ratito, 30 segundos, ¿ya? Tome su tiempo. Ok. Y hasta ahorita no llega mi... Ok, está bien de tu fondo musical, Charles. Ahorita voy a escuchar bien los fondos musicales. Entonces, cuando yo voy a realizar mi parte médica, mi vida profesional, 99% de los médicos tienen que realizar la auscultación pulmonar. Es importante que ustedes entiendan que yo tengo 3 zonas básicas para auscultar a un paciente. La primera, el soplo, el sonido laringotraqueal, que es el que yo les hice hacer en la práctica de poner la campana del estetoscopio bien en la zona de la tráquea. Eso le va a producir, le va a permitir escuchar, por ejemplo, si hay una obstrucción a esta zona, ¿ya? Yo tengo un sonido mucho más fuerte, mucho más vivo, mucho más fácil de escuchar, porque aquí no hay ninguna otra sustancia, ningún otro elemento anatómico que me altera esa auscultación. Yo tengo también el sonido broncovesicular, que es justamente la unión de los bronquios con el parénquima pulmonar, ¿ya? Esta, por ejemplo, es donde termina la tráquea y empieza la bifurcación y los elementos de bronquios, bronquiolos y así por delante. Si tengo un paciente con asma, si tengo un paciente que es fumatérico, si el paciente tiene una bronquitis, por ejemplo, una inflamación de los bronquios, en esta zona es donde voy a escuchar con mayor claridad, ¿ya? La zona broncovesicular, ¿ok? Ahora, si yo estoy con mi paciente y quiero escuchar un murmurio vesicular, ¿qué significa? Todo lo demás, todo el parénquima pulmonar, todo el pulmón, ¿ya? El pulmón me produce murmúrio vesicular, la região de tráquea é o soplo laringotraqueal, ¿ya? E a região iliar me produce a respiração broncovesicular, ¿ok? Existem 2 tipos de sonidos, os sonidos patológicos e os sonidos normales. E o sonido normal, ahorita les vou mostrar, ¿ya? Aqui por si acaso não há cópia de exame, não se preocupem. Si estoy hablando de un sonido traqueal, ¿ya? Me avisen si escuchan. Es un sonido que es mucho más fuerte, es más fácil de escucharlo. Y justamente lo que ustedes escuchan en ese momento es el ingreso y salida de aire dentro de la vía de tránsito respiratorio, que es la tráquea. Esa ya es la función, ¿no? Cuando va a tentar, va a tener la bifurcación, la zona iliar. Es lo mismo sonido, es casi el mismo sonido, pero la tonalidad, la gravedad, la posibilidad de escuchar es un poquito menor. Y cuando voy al murmurio vesicular normal, es decir, estoy escuchando los puntos auscultatorios del pulmón,
¿Consigue escuchar? No. 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 Ok, voy a abrir un video y el video lo vamos a escuchar mejor, ¿ya? Ahorita vamos. No se Ahí escucha. es no, ahorita en el video lo voy a escuchar. Por si acaso, hoy voy a subir más videos. Todos esos videos van a estar disponibles para el que quiera revisar, para el que quiera estudiar. A ver, no es este. No. A ver. Pues, este. Sí. Este es el video del doctor Sebastián, un joven hasta interesante, le salió su video. No se preocupen con el texto que él te dice, pero sí con el sonido que ustedes van a ver, ¿ya? Ese texto no me interesa mucho, más relacionado al COVID. Ya, el sonido respiratorio vesicular. Me avisan si escuchan. Se escucha, doctor. Ok. Esse é quando ele coloca o estetoscópio na tráquea, não? Então você tem um sonido mais limpo, mais fácil, porque solamente ele passa em la parte da tráquea do paciente. E essa é a zona que ele está escutando. É sonido bronquial, como eu dizia, quando há essa bifurcação. Ahora, hay un sonido que quiero que ustedes escuchen que se llama... Ahorita déjame encontrarlo. No, a ver, no vi dónde... Esto. La broncofonía es un examen que nosotros hacemos que le dice al paciente, le pone el estetoscopio en su parte pulmonar, en su parénquima pulmonar, y le dice al paciente que diga en voz grave el 33, ¿ya? Ahí, a ver, dígame 33, 33, lo más grave posible que pueda tener el paciente, ¿ok? Ese sonido que el paciente me va a decir, normal, aquí ustedes van a escuchar, yo no puedo conseguir identificar o entender de forma bien precisa ese 33, ¿ya? Yo no estoy escuchando lo que me dice por la boca. Estoy con mi estetoscopio en el oído, escuchando lo que dice en el pulmón. Eso se llama una broncofonía normal. Quando essa broncofonia ela está aumentada, quando eu escuto um pouco mais forte o timbre, eu le chamo de egofonia, E-G-O-fonia, todo junto, já? Também conhecida como voz de cabra. Eu consigo perceber ou consigo ter esse tipo de patologia ou esse tipo de signo clínico quando há uma consolidação pulmonar, pero los bronquios estão permeáveis. La egofonía se produce como si fuera una voz de cabra y eso se percibe cuando el sonido pulmonar está, cuando hay una consolidación pulmonar, recuerden que es consolidación, pero yo tengo bronquios permeables. Hay otro cuadro patológico que se llama pectoriloquia, ¿ya? Pectoriloquia.
soliloquia. Les voy a escribir también cómo es que se escribe esto. Y eso significa el pecho que habla, el pecho que fala, ¿ya? Eso se encuentra, o ese tipo de signo clínico se encuentra cuando yo tengo procesos patológicos un poco más aumentados. Ahorita vamos a entender cuándo. Y cuando yo tengo una disminución de esa broncofonía, cuando no consigo escuchar el 33, no, ni de forma normal, ni de forma patológica, eso implica que hay una dificultad en la transmisión del sonido, hay una obstrucción de vía aérea, hay una disminución de la capacidad del parénquima en vibrar. Eso puede ser por presencia de líquido o aire en una cavidad pleural, es decir, puede ser un neumotórax, puede ser un hemotórax, es una atelectasia, es un enfisema, es un derrame pleural. Si yo tengo la broncofonía y me produce egofonía, yo tengo moco en el parénquima con bronquios permeables. Pero si yo no escucho, tengo una consolidación pulmonar, pero si yo tengo una disminución o abolimiento de esa broncofonía, yo tengo una atelectasia, un enfisema, un derrame pleural, un hemotórax, ¿ya? Ahora, para entender, relacionándose con la consolidación pulmonar, yo tengo sonidos sobreagregados. Ya vimos cómo son los sonidos normales del pulmón. Y puedo tener sonidos sobreagregados a esto, ¿ya? Aquí hay una tablita, estoy pasando ese video para que puedan estudiar, ¿ya? A ver, yo tengo sonidos continuos y no continuos, ¿ya? Sonidos patológicos. Se clasifica en dos, continuos y no continuo. No continuo también es conocido como discontinuo. Es lo mismo, caso ustedes utilicen otra literatura como referencia. Los discontinuos o los no continuos, yo le clasifico en estertores húmedos crepitantes, finos y gruesos. Los no continuos o los discontinuos, yo tengo estertores húmedos crepitantes finos, crepitantes gruesos y flotes pleural. ¿Ya? Los no continuos son tres: crepitantes finos, crepitantes gruesos y flote pleural. Ahorita vamos a escuchar el crepitante grueso. Escuchen bien cómo es. Miren por dónde o dónde está el problema, dónde se produce. Ahorita vamos al otro. Crepitante intermedio. ¿Dónde está el problema? Crepitante fino. Miren cómo es el sistema. A ver. Bruno. ¿Estás? Chao. Cruz, mamá de Diego. Késia, perdão. Oi, doutor. Olá, doutor. Késia, dígame o seguinte. Yo le decía que tengo estertores crepitantes gruesos, estertores crepitantes finos y, no, intermedios y finos. El grueso, ¿ya? El primero estertor crepitante grueso sería acá. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la patología? ¿O dónde está el moco? Está em lo bronquio
Perfecto. Mayor En los bronquios. Hasta ahí abajo de vamos. la carina. Sí, perfecto. Ahí vamos. En los bronquios. Ahora, los intermedios. ¿Dónde están? El problema. Sería en los bronquiolos. Perfecto. ¿Y los finos? Nos alvéolos. En los alvéolos. Perfecto. Perfecto. ¿Y eso para qué les sirve, doctores? Por la auscultación, saber identificar A, B o C. Cuando ustedes hacen ese tipo de auscultación y entienden los crepitantes, ustedes saben que si yo tengo agua, si tengo moco en los alvéolos, tengo algo más complicadito. Tengo que sacar ese moco. El paciente me va a producir una neumonía. Es diferente decir que el paciente está con neumonía do que el paciente está con una bronquitis. ¿Ok? Eso por rayo X, si hago una placa radiográfica de ese paciente, yo voy a tener una imagen radiográfica similar a esa de acá, ¿ya? Cuando él está en los alvéolos. Ahora, ¿se acuerdan de la placa radiográfica mía? ¿Quién la vio, mi rayo X? Los que fueron a la práctica. Yo tenía, no como esta, por si acaso, ¿no? Pero tenía la mayor cantidad de moco en la parte de los bronquios, ¿no? Y la primera placa estaba en bronquios y bronquiolos. Entonces, eso me va diciendo si el paciente tiene una neumonía o si el paciente tiene una bronquitis. No necesito un rayo X para decir, necesito acostumbrar mi oído en ese proceso. Yo salgo de los estertores crepitantes y hay otro cuadro patológico, ahorita déjame, ¿ya? Que es el flote pleural. El flote o flote pleural, ele ocurre cuando una pleura pulmonar se entra en contacto con la misma pleura, ¿ya? Miren acá. Esos son los tres tipos de estretores, tres, cuatro tipos de estretores discontinuos de tipo húmedo. Yo tengo los crepitantes finos, los crepitantes intermedios, los crepitantes gruesos, eso me va a decir la zona que está, y yo tengo el frote pleural. Los crepitantes finos es como si estuviera pisando en una hoja seca, o hasta mismo flotar los cabellos cerca del oído, ¿ya? Eso puede aparecer en cualquier momento de la respiración, pero principalmente al final de la inspiración. Cuando usted tenga un paciente que escuche los estretores finos, usted le va a pedir al paciente que le escucha, le va a decir al paciente para toser y después lo vuelve a escuchar. Le tiene un paciente con crepitantes, vemes internos de la clínica, le escuchen el pulmón, hay moco, pide al paciente para toser y después lo vuelve a escuchar. Si ese moco que estaba ahí se moviliza, si va para otro lado, digo, ¿sabe qué? Usted tiene roncos, otra patología. Si ese moco no se moviliza, si ese moco sigue ahí, estoy escuchando creptos. ¿Me entendieron? Paciente tiene creptos, tiene sonidos así. Yo le escucho, le digo, ¿sabe qué? Quiero que tuesa. Entonces el paciente va a toser. Si ese moco se modifica, si ese moco, ¿a dónde escuché? Ya no lo vuelve a escuchar creptos, el paciente tiene roncos. Si el moco sigue ahí, el paciente tiene creptos. Hay diferencia por si acaso, ¿ok? Si el paciente cuando llega a mi consulta, yo escucho, ¿ven? Ya. Los continuos, si yo escucho sonidos de esa forma,
esse sonido já é mais característico, ele já me dá uma linha mais que há processo pneumônico, pero também há secreção dentro de los brônquios, ¿ya? Es decir, me afectou a pulmão, me afectou a brônquios, ¿ya? Esto é um sonido muito mais grosseiro que o crepitante. Também pode significar uma tuberculose, uma bronquitis crônica, uma asma alérgica, uma reação ou uma bronquiectasia, ¿ya? Cuando el paciente tenga sonidos de esa magnitud, le pido para el paciente toser. Le pido para el paciente toser. Se moviliza, roncos. Si no se moviliza, crepitos. Le pido para que el paciente me haga el 33 en voz grave. Y yo voy a escuchar la pectoriloquia, el pecto que habla. Se escucha el 33 perfectamente, ¿ok? Outro tipo, a ver, seguimos. El estritor já é um sonido agudo e ruidoso que é característica de processos patológicos em tráquea, laringe, faringe, por inflamação, obstrução ou outra patologia. ¿Ya? ¿Dónde voy a escuchar a ese paciente? En la tráquea, pues. Los sonidos más clásicos que todo alumno de medicina necesita obligatoriamente entender son las sibilancias. Las sibilancias hay dos tipos. Hay los monofónicos y los polifónicos. No voy a perjudicarles o complicar mucho la vida, pero los monofónicos significa que solamente un bronquio está afectado. E los polifônicos significa que vários brônquios estão afetados. Pode ser asma, EPOC, bronquiolites e assim por diante. O brônquio é a consequência de um broncoespasmo ou de uma obstrução da luz. Quando o paciente inspira, mete o aire adentro, o aire passa normal. Pero quando ele expira, quando ele bota o aire afuera, há a sibilância, esse sonido. O aire se queda atrapado e não consegue sair. ¿Ya? De toda forma, esse vídeo lo estou passando a vocês, ¿ya? Polifónica y la monofónica, los dos vamos a pasar acá, ¿ya? A ver, broncofonía. Me vão escuchar después el 33 anterior y ese 33 y me vão decir si es pectoriloquia o es egofonía. ¿Ya? Y después hay una serie de perguntas que ele le hace para que pueda identificar. É um material bastante interessante, le estou subindo a la plataforma. E a todos esses vídeos que estão acá, le estou volviendo a subir. Aqui habla um pouco mais sobre o exame físico, sobre sonidos, vários elementos. Alguns já viram e le estou subindo mais outros elementos. ¿Ve? 8 y 10, con eso termino la clase. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún pedido de help? Doctor, ¿todo y crepitación es lo mismo? ¿Cómo? ¿Estertor y crepitación es lo mismo? ¿Estretor y qué? Crepitación. Estretor y auscultación. Crepitación, creo, doctor.
Ya. Los extractores ya son los sonidos patológicos. Yo tengo extractores húmedos, ya. Yo tengo extractores secos, ¿no? Por ejemplo, el seco es la sibilancia, ya. Los húmedos son los creptos. Eso está más relacionado con la característica del sonido auscultatorio, ya. Creptos es una cosa y roncos es otra. El estretor, él puede ser continuo o discontinuo. Los continuos, déjame abrir un Word de acá. ¿Ya? Estretor puede ser discontinuos o continuos. Los discontinuos, ¿no? Lo que dice primero sería creptos, estrictores, crepitantes. Ya, me voy a disculpar el portuñol, ¿ya? Crepitantes. Gruesos. Intermedios. Finos. ¿Ya? Y también tengo lo que era el flote pleural, ¿ya? Esos son los discontinuos. Los continuos, yo tengo roncos, sibilancias, y tengo el estridor, ¿ya? Tengo esta diferencia, ¿está bien? Estrictores está más relacionado con el cuadro que produce, ¿ya? ¿Está bien? El tipo de sonido, porque aquí también estrictores seco, tipo ronco, para no complicar más la vida, manténgalo así, ¿ya? Lo que me van a definir es pectoriloquia. Esa es la palabra. Egofonía. Egofonía. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ô, doutor, amanhã vai ter classe presencial, por favor? Ya no, descansen nomás y estudien. Tiene alto contenido. ¿Está bien? Están libres de las prácticas conmigo. Doctor, pero el examen, doctor, ¿cómo va a ser? No, solo las 2 semanas del parcial. Después volvemos. Me falta práctica de abdomen. Diga, Eduardo. Si no hay alguna clase extra ahí para saber un poco de lo que usted está explicando. Por el momento no, Eduardo. ¿Ya? Si quieren, mañana es viernes, ¿cierto? Sí. Ya. Si quieren, puede organizar con los 2 grupos por la plataforma mismo. Mañana a las 6 de la tarde puedo entrar en línea para sacar sus dudas. Ya, eso no hay ningún problema. ¿Ya? Doctor, Diga, doctor. el examen entonces será por acá nomás. El examen por acá nomás, tranquilo, como si fuera comer piedra, va a ser fácil. Doctor, ¿el video de los sonidos lo va a subir a la plataforma? Sí, voy a subir. Ya, y ese no es el único, por si acaso, hay varios videos. El mecanismo cómo se produce la asma, el mecanismo cómo se produce la tos húmeda, la tos seca. Hay varios videos que le estoy subiendo porque no me da para pasar todos, ¿me entiende? Es mucho, entonces eso ya depende de ustedes. Recuerden que las patologías pulmonares, pues, es lo que más está frecuente en una consulta médica. Ahí está Celina, ahí está Charlene, que son internas mías, y la doctora Charlene, que ya terminó con 98 en ginecología. Entonces, es lo que más aparece, patologías en el pulmón, patologías en riñón y así por delante. Asistan bien los videos, los vamos a necesitar mucho de esto. Ya no solo por semio, ¿no? Por su vida médica. ¿Alguna pregunta más? Quantas perguntas seu exame? Son
vale 15 puntos. A ver cómo va mi corazón. Espero que muito bom. Pois é, doutor, não faça maldade, não. Generoso, No, doutor. mira. A ver, Arilson, bota en línea, activa tu micrófono y decirle cómo va mi examen. Fue mi alumno. No es fácil. ¿Qué tal es? No es fácil, se gasta más o menos 2 horas para hacer y todavía se queda preguntas sin dificílimo. Y no se consigue copiar de nadie. Porque si usted para copiar, no hace lo tuyo. Así que les aconsejo, si quieren preparar su copia, preparen para usted. Es decir, hagan sus apuntes. Tampoco soy ingenuo, o sea, igual fui estudiante, era capo en la copia. Pero si quieren prepararse, hagan sus apuntes, no del compañerito, ¿ya? Y normalmente yo doy 2 horas para realizar mi examen, 2 horas, 1 hora y media, dependiendo del número de preguntas, ¿no? Y eso significa que tiene que revisar bien lo que es historia clínica, siempre necesitan conmigo, todo lo que yo hablo, siempre le pregunto y un poco más de literatura, ¿no? Hay que leer bien, ¿ya? No está difícil, el que estudia va a ser perfecto su examen, no tenga pena, ¿ya? Doutor. ¿Sí? Não vai ser oral, não, a prova? Me envia los vídeos también, por favor. Está bien. ¿Ya? El examen segundo parcial mío es escrito, no es oral, ¿ya? Así que no hay dolor de cabeza, pero no vamos a conseguir copiar tan ¿Teórico y fácil. práctico va a ser escrito o solamente teórico? Sí, recuerden, yo les decía al inicio de la clase, recuerden que he pasado una actividad valiendo 5 puntos, una otra actividad valiendo 5 puntos, ¿ya? Y, por ejemplo, hasta el momento de 58 personas, mira, solamente 2 me entregaron, Así que vayan haciendo su tareita, ¿ya? La primera actividad fue una historia clínica que producimos en la práctica, valía 5 puntos. La segunda actividad es esta de la boca, ¿no? Que tiene que hacer la revisión completa. Y sobre 15 puntos vão defender su examen parcial. Ok, doctores, si no hay más preguntas, vayan a descansar, vayan a dormir. Arilson,